Muy buenas tardes. Hoy meditaremos en las enseñanzas que nos dejó Jesús por medio de la parábola del Hijo Pródigo, palabra que califica a la persona que gasta y despilfarra su dinero y sus bienes. En realidad, podríamos mejor llamarlo como la parábola del perdón divino, pues ese es el mensaje de la misma. El ejemplo que usó Jesús es el de un hombre que tenía dos hijos y un día el menor le pidió a su padre la herencia que le correspondía. Tomó el dinero y se fue a vivir a otra región, donde malgastó todo y tuvo que trabajar cuidando cerdos. Pero aún así pasaba hambre y agotado, sucio, desnutrido y angustiado, decidió volver a su casa y pedir perdón. Lucas registró así el pensamiento de este joven en el capítulo 15 de su Evangelio. Al fin, el joven se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Jesús presenta aquí a los dos protagonistas. El padre de la parábola es el Padre Celestial, para remarcar que Dios tiene una relación personal con cada creyente basada en su amor infinito. Dios no es un espíritu impersonal, sino que nos escucha, nos responde y nos cuida. Le agrada que vivamos obedeciendo sus normas por fe y gratitud, y se complace en darnos muchos beneficios y regalos cada día. El otro protagonista es una persona que se aleja de Dios, fuente de todo bien y toda felicidad, para decidir su futuro libremente y sin reglas, pero descubre que pierde su tranquilidad y su paz, pues como toda persona incrédula, le asalta el temor al futuro y le pesa la culpa. Pero el recuerdo de su vida anterior le hace recapacitar y humildemente decide volver, sin pretender recuperar su estatus anterior de hijo y heredero. ¿Cómo fue recibido? Pese a sus temores, el padre, al ver su arrepentimiento sincero, se conmovió y lo recibió con los brazos abiertos y le perdonó sus culpas sin castigarlo. ¿Cómo es posible que Dios perdone a quien reniega de su fe y decide vivir según sus caprichos y deseos, sin obedecer ya los mandamientos? Conocemos la respuesta: la redención lograda por Cristo en la cruz, como lo había profetizado Isaías exclamando: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. En su primera carta, el apóstol Juan, testigo ocular, pues estuvo al pie de la cruz el Viernes Santo, escribió lo mismo. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Qué más hizo este padre después de recibir a su hijo? Escuchen el relato de Jesús tal cual lo registró Lucas. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar. Con el ejemplo de este recibimiento, Jesús enseñaba que el perdón del Padre Celestial es total, y hace desaparecer por completo el pecado cometido y anula el castigo merecido, que realmente se alegra mucho por cada ser humano que se arrepiente y llega a la fe, y de cada uno que por un tiempo se había alejado y regresó. En otras dos parábolas,
la del pastor que había perdido una oveja y sale a buscarla, y la de ama de casa que perdió una moneda y no deja también de buscarla. En ambos casos, cuando encuentran lo perdido, reúnen a sus amigos y festejan. Así también, dice Jesús, hay gozo en el cielo por cada pecador arrepentido. Estas dos parábolas también nos recuerdan que el Señor sale siempre a buscar a quienes no integran la familia de la fe. Lo hace por medio de su evangelio, difundido por pastores, misioneros y todos los creyentes. Esa es la razón de la insistencia del Señor en que seamos ejemplos de fe y de las virtudes cristianas. Además, todos tenemos la obligación de llamar la atención con amor a hermanos que se enredan en vicios y conductas inmorales, como también debemos escuchar cuando alguien nos corrige a nosotros. Pero volvamos a la parábola del hijo perdonado, pues Jesús también contó qué pasó cuando estaban festejando su regreso. El hermano volvió de trabajar en el campo y al enterarse del motivo de los festejos, se enojó y no entró a la casa. Al enterarse su padre, salió a hablar con él y rogarle que se una a la fiesta. Se produce el siguiente diálogo. El hermano le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado su dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Con esta parte del relato, Jesús nos advierte que nunca debemos ponernos celosos ante el regreso de una persona que se había alejado de Dios y de la iglesia. Tampoco enojarnos con Dios cuando alguien con una vida inmoral o que siempre fue despectiva con la iglesia se arrepiente y cree en el Señor, porque esos sentimientos negativos surgen del egoísmo natural que continúa en nosotros pese a nuestra fe. Muchos cristianos piensan que el Señor es injusto si le otorga la misma salvación al que llega a creer después de una vida disoluta, como a quien desde su niñez vivió como un discípulo fiel. Este último tuvo la dicha y la gracia de vivir en comunión con Cristo todos esos años, bendición que el incrédulo no disfrutó. El creyente vive en paz con su conciencia y puede depositar todos sus miedos y angustias en las manos de su Padre Celestial, beneficios que ninguna persona sin fe puede disfrutar. El Señor perdona y recibe con gozo a todos quienes se arrepienten por su gracia, su justicia, su misericordia y su amor. Si Él es capaz de perdonar todas esas ofensas a su santidad, con más razón nosotros debemos perdonar, tal como pedimos en el Padre nuestro, que su Santo Espíritu nos ayude a hacerlo. Que así sea. Amén. Oremos. Te damos gracias, bondadoso Dios, porque a diario perdonas nuestras faltas, porque como nos enseñó Jesús en esta parábola, recibes con los brazos abiertos a toda persona acongojada y arrepentida de sus rebeliones y pecados. Te agradecemos que tu Espíritu nos ayuda a resistir las tentaciones y por medio de tu palabra fortalece nuestra fe. Te rogamos que siempre nos recuerdes dejar de lado nuestro egoísmo y orgullo, para que podamos alegrarnos por cada persona que se convierte y acepta que Cristo es su Señor y Salvador. Motívanos a servir a nuestro prójimo, compartiendo el amor y la paz que cada día nos regalas en abundancia. Apiádate de las personas enfermas, restaurando su salud. Bendice el trabajo honesto para que no falte el alimento y el abrigo en cada hogar. Y guárdanos de accidentes y de todo mal.
En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.